El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y en la casa a donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Hay que saber lo que significa esta solemnidad. ¿Por qué se celebra esta solemnidad? Hoy no celebramos ni recordamos el día de la institución de la Eucaristía. Por lo tanto, no debería de ser un día dedicado no debería de haber un día dedicado a la Eucaristía que no fuera el Jueves Santo. En el Jueves Santo es el día de la Eucaristía, porque ahí se instituye la Eucaristía, el sacerdocio, y también el Señor proclama el mandamiento nuevo. Pero a lo largo de la historia, la Iglesia se dio cuenta de que era necesario poner un día no solo para recordar la institución de la Eucaristía, sino para recordar la presencia real del Señor en la Eucaristía. Es decir, hoy, el día del Corpus, es un día en el que recordamos esa presencia real. No es el día en que recordamos la institución de la Eucaristía. Repito, esto es el Jueves Santo. Sino un día dedicado a recordar que el Señor está presente realmente en el pan y en el vino consagrado. Esto es lo que hoy celebramos. Es decir, el objetivo del día de hoy es recordar, agradecer, sacar las consecuencias pertinentes de la presencia real del Señor en el pan y en el vino consagrado. Por eso cualquier otra cosa tiene que ser secundaria, como por ejemplo cuando hoy se hacen colectas a favor de los pobres, que siempre son estupendas y que es algo que la Iglesia Católica hace y ha hecho siempre. Pero sin que esa colecta, esa obra de caridad opaque, oculte el verdadero sentido de este día. Hoy no es el día para hacer campaña para los pobres. Hoy es el día en que se celebra el recuerdo, la fe en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Lo otro puede ser una consecuencia, pero no puede ocupar nunca el primer lugar. Dicho esto, me parece que en este contexto en que estamos viviendo conviene también aclarar algunas cosas. La presencia real del Señor en la Eucaristía significa que no estamos ante un alimento, aunque la forma externa sea de alimento. Se llama precisamente el milagro de la Eucaristía, se llama transustanciación. Es decir, la sustancia externa sigue siendo de pan y de vino. Comes la forma y masticas pan. Bebes el vino y es vino, sabe a vino. Sin embargo, se ha cambiado la sustancia interna, no la externa, sino la sustancia interna, y ahora es Cristo. Por lo tanto, la Eucaristía es una persona, no es una cosa, no es un alimento. Es fácil emplear el símil, la comparación de la Eucaristía como alimento, porque es un poco de pan y un poco de vino. Pero eso puede ser una trampa, no es un alimento, no es algo que comemos para saciar nuestro estómago o nuestra necesidad de proteínas. Estamos hablando de una persona, es alguien y no algo. Y esto condiciona completamente la recepción de la Eucaristía. Cuando estás tratando con algo, ese algo no tiene derechos, no tiene sentimientos, no tiene voluntad. Ese algo es totalmente dócil a tus deseos. Aún así, incluso hay que respetar ciertas cosas, como por ejemplo respetar la naturaleza.
Pero ese algo no siente ni padece. No puedes decir, ese pedazo de pan no quiere que tú le comas. Ese bocadillo, ese plato de lentejas no quiere que tú le comas, porque ese pedazo de pan, ese bocadillo, ese plato de lentejas no tiene sentimientos, ni quiere ni deja de querer, simplemente es una cosa. En cambio, cuando estás tratando con una persona, es completamente distinto. Tienes que preguntarle a esa persona, ¿qué tengo que hacer yo para entrar en comunión contigo? Es decir, para comulgar. ¿Qué tengo que hacer yo para poder entrar en esa intimidad extraordinaria que representa que esa otra persona entre dentro de ti, sea comida por ti y a la vez te transforme en él, que eso es la Eucaristía? Cuando esto, repito, lo hemos dejado de ver así, hemos dejado de creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, se han producido todas estas confusiones que estamos viviendo en este momento. Ver la Eucaristía como un derecho, cuando la Eucaristía es un don. Ver la Eucaristía como algo que todo el mundo puede recibir porque va a recibir un alimento que le fortalece, cuando la Eucaristía no es un alimento, sino que es una persona. Esa persona podía no haber puesto ninguna condición, podía no haberlo puesto, pero sí la ha puesto. Y la puso él personalmente, Cristo nuestro Señor, por ejemplo, con aquella parábola de el rey que tenía un hijo que celebraba su boda y había invitados que no quisieron venir, llamó a los de la calle, pero luego se dio cuenta de que no todos estaban preparados porque no tenían el vestido de fiesta y los echó fuera. San Pablo lo escribe clarísimamente: el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar en gracia de Dios, come y bebe su propia perdición. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta las condiciones puestas por la persona de Jesús para poder recibirle a Él dentro de nosotros. Son condiciones sencillas, no son condiciones que digan tienes que tener tanto dinero, o tienes que tener tanta cultura, o tienes que tener tal escalafón social. Son condiciones sencillas, tienes que estar en gracia de Dios y tienes que aceptar el dogma, las enseñanzas de la Iglesia. ¿Cómo vas a estar en comunión sin estar en comunión? Es decir, ¿cómo vas a comulgar si le has ofendido al Señor? ¿O cómo vas a comulgar si no estás aceptando lo que Cristo enseñó y que la Iglesia transmite? Ayer, la misa del Corpus en la ciudad de Colonia, en Alemania, el cardenal Welki, que está haciendo una valiente batalla a favor de la Eucaristía, dijo que defender esto era cuestión de vida o muerte. No cualquier cosa, sino cuestión de vida o muerte. Defender la presencia real de Cristo en la Eucaristía y defender las condiciones que hay que cumplir para acercarse a la comunión es cuestión de vida o muerte. Claro que esto no es lo único que tenemos que decir hoy, el día del Corpus, pero esto es lo primero que tenemos que decir. Y sin esto, todo lo demás es confusión y daño. Vida o muerte para la Iglesia, aparte de vida o muerte para la persona. ¿Qué más hay que decir? Pues que esta presencia real de Cristo en la Eucaristía está por algo. No se ha quedado porque sí, se ha quedado para ser nuestro consuelo, nuestra paz, nuestra fortaleza. En la Eucaristía Jesús dice continuamente aquello que una vez proclamó: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Alguno podrá objetar: el Señor no dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, pero estáis en gracia de Dios y yo os aliviaré. Pero es que la Eucaristía alivia no solo con la comunión. La comunión es un extraordinario consuelo, pero la adoración, la oración ante el sagrario, ya es un grandísimo alivio, y eso está abierto a todo el mundo. Y muchas veces te da la impresión de que aquellos que quieren comulgar porque en realidad les han dicho que no pueden comulgar más que por otra cosa, o en todo caso no dedican tiempo a la oración y a la adoración, que, repito, está abierto a todo el mundo. Cuando dice Jesús, venid a mí, no está refiriéndose únicamente a venid a mí a comulgar. Dice, venid a mí a la misa, venid a mí a la oración, venid a mí. Por eso nosotros, para nosotros y para los demás, cuando nos encontramos con alguien que tiene un problema, que está sobrepasado por sus circunstancias, que le ha caído encima, a veces de repente, otras veces de forma continuada y en aumento, una gran cantidad de dificultades, hay que decirle, vete a la Eucaristía. Si puedes, comulga, y si no, reza.
vete a la Eucaristía, vete al sagrario. En el silencio del templo, habla con Jesús. Él es tu consuelo. Él te dará la luz, Él te dará la fuerza. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cierto que la frase continúa diciendo, cargad con mi yugo. Era el yugo del creyente que acude. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le quita el yugo y lo hace suyo. Y por eso dice, es mi yugo. Pero a continuación dice, carga con él. O dicho de otra manera, vamos a cargar juntos con el yugo, con el problema, de tal forma que el problema, al ser llevado entre los dos, se divida y así tú puedas llevarlo sin hundirte. Que así sea.